Hay hombres que nacen para el confort y la tranquilidad, y hay otros que nacen para incendiar el mundo con la verdad. Cuando el imperio más poderoso intentaba apagar la luz del Evangelio, un anciano obispo caminó hacia el martirio con una sonrisa en el rostro, con el fuego de Cristo en el corazón y con palabras que aún hoy resuenan en el alma de la Iglesia. Su nombre era San Ignacio de Antioquía, nacido en la segunda mitad del siglo I, probablemente alrededor del año 35 después de Cristo. Ignacio vino al mundo en un tiempo convulso. El Imperio Romano extendía sus dominios con mano de hierro. El Templo de Jerusalén aún estaba en pie, y el cristianismo era apenas un pequeño movimiento surgido de la predicación de un carpintero crucificado. Según la tradición, Ignacio fue discípulo directo de San Juan el Apóstol, y desde joven escuchó de sus labios el testimonio vivo de aquel que había recostado su cabeza sobre el pecho del Señor. Esta cercanía con la fuente apostólica marcaría para siempre su vida y su fe. En un mundo que aún no comprendía el misterio del Evangelio, Ignacio creció en medio de la persecución, del desprecio y de la marginación. La iglesia era entonces una familia pequeña y perseguida, pero llena de un fuego que nada podía apagar. Desde su juventud, Ignacio destacó por su sabiduría, su humildad y su profunda vida espiritual. Se decía de él que tenía un corazón ardiente como el de un profeta, y que sus palabras eran capaces de encender la fe en los corazones más fríos. Con el paso del tiempo, Ignacio fue elegido obispo de Antioquía, la tercera ciudad más importante del imperio después de Roma y Alejandría. Antioquía no era solo un centro político y comercial, era también el lugar donde, por primera vez, los discípulos de Jesús recibieron el nombre de cristianos. Desde ese trono episcopal, Ignacio guió a la comunidad con un amor paternal y con una firmeza inquebrantable. En sus manos, la fe no era una idea abstracta, sino una llama viva que debía iluminar cada rincón de la existencia humana. Su episcopado coincidió con uno de los períodos más difíciles para la Iglesia. Las persecuciones se intensificaban, los herejes sembraban confusión, y las comunidades necesitaban pastores que fueran roca firme. Ignacio fue precisamente eso, una roca. Sus palabras no eran meras exhortaciones, eran llamas que ardían con el fuego del Espíritu. Enseñaba que la unidad de la Iglesia era un don precioso que debía ser custodiado con celo, y que la obediencia al obispo no era sumisión humana, sino signo de comunión con Cristo mismo. En una de sus cartas escribió: «Donde está el obispo, allí debe estar el pueblo, así como donde está Cristo Jesús, allí está la Iglesia Católica». Aquella fue, de hecho, la primera vez en la historia que se utilizó la expresión Iglesia Católica, una palabra que significa universal, total, completa. Para Ignacio, el cristianismo no era un conjunto de ideas dispersas, sino un cuerpo vivo, un pueblo reunido en torno a Cristo bajo la guía del obispo, en comunión con los presbíteros y sostenido por el amor fraterno. El fuego de su predicación pronto llamó la atención de las autoridades romanas. Ignacio no era un hombre que buscara confrontación política, pero su sola existencia era un desafío al orden imperial. Proclamaba a un rey crucificado, obedecía a una autoridad que no era de este mundo y enseñaba que el amor tenía más poder que la espada. Para Roma, esto era intolerable. Por ello, fue arrestado bajo el mandato del emperador Trajano, conocido por su dureza y su afán de imponer la lealtad al imperio por encima de todo. Ignacio no se escondió ni huyó. Sabía que el camino del discípulo es el camino de la cruz. Al ser capturado, pidió solo una cosa: ser llevado a Roma para enfrentar allí el martirio. No lo hizo por arrogancia ni por desesperación, sino porque veía en el martirio la oportunidad suprema de asemejarse a su Señor. «Soy trigo de Dios», escribió, «y seré molido por los dientes de las fieras para ser hallado como pan puro de Cristo». Su viaje a Roma fue largo y doloroso, encadenado y custodiado por soldados que él llamaba irónicamente 10 leopardos, por su crueldad.
Ignacio atravesó Asia Menor. En cada ciudad donde se detenía, los fieles acudían a verlo, a tocar sus cadenas, a pedirle su bendición. Y él, lejos de lamentarse, aprovechaba cada parada para escribir cartas a las comunidades cristianas, cartas que se convertirían en un tesoro incalculable para la Iglesia. En su carta a los Efesios, Ignacio les exhorta a la unidad y al amor. Esfuércense por hacer todas las cosas en la armonía de Dios, bajo la autoridad del obispo, que ocupa el lugar de Dios, y de los presbíteros, que representan el consejo de los apóstoles. En su carta a los romanos, suplica que no intenten impedir su martirio. No me impidan vivir, dejen que sea devorado por las fieras, pues así alcanzaré a Dios. Soy trigo de Dios, y deseo ser triturado por los dientes de las bestias, para ser hallado pan puro de Cristo. Estas palabras no eran fruto de la locura ni de un desprecio por la vida. Ignacio amaba profundamente la existencia, pero amaba aún más a Cristo. Su deseo de morir por él no era una huida del mundo, sino una proclamación: que ninguna espada, ninguna fiera, ningún imperio tiene más poder que el amor de Dios. Su valentía conmovió a miles, y sus cartas se convirtieron en un faro para las generaciones futuras. En ellas, Ignacio insistía en la importancia de la Eucaristía, a la que llamaba la medicina de la inmortalidad, y en la necesidad de permanecer firmes en la fe apostólica. Uno de sus mensajes más poderosos fue contra las herejías que negaban la verdadera encarnación de Cristo. Frente a los docetas, que enseñaban que Jesús solo parecía ser humano, Ignacio respondió con firmeza: Jesucristo, que era de la estirpe de David según la carne, es verdaderamente nacido de una virgen. Él comió y bebió. Fue verdaderamente perseguido bajo Poncio Pilato, verdaderamente crucificado y verdaderamente resucitado de entre los muertos. Para Ignacio, la fe no podía reducirse a ideas abstractas. Debía enraizarse en el misterio de un Dios que se hizo carne, que sufrió, murió y resucitó por amor. Cada carta que escribía era un testamento de fe, un canto de esperanza en medio de la oscuridad. En ellas no hay rastro de miedo ni de resentimiento, solo un ardiente deseo de unirse a Cristo y de ver a la Iglesia permanecer fiel a su Señor. Incluso encadenado, Ignacio seguía siendo pastor. Incluso camino al martirio, seguía siendo maestro. Incluso a las puertas de la muerte, seguía siendo testigo del Evangelio. Cuando por fin se acercaba a Roma, sus palabras se volvieron aún más intensas. Sabía que su hora estaba cerca, pero no había tristeza en él. Al contrario, escribía con gozo: ahora comienzo a ser discípulo. Que nada de lo visible o invisible me impida alcanzar a Jesucristo. Fuego y cruz, manadas de fieras, desmembramientos, torturas, que venga todo sobre mí, con tal de que alcance a Cristo Jesús. Su valentía inspiró a todos los que lo rodeaban. Muchos cristianos de Roma querían interceder por él, sobornar a los guardias, encontrar alguna manera de salvarlo. Pero Ignacio los detuvo, no porque despreciara sus esfuerzos, sino porque veía en su martirio la consumación de su fe. Para él, morir por Cristo no era una derrota, era la victoria suprema. Así, encadenado y envejecido, Ignacio de Antioquía entró a Roma no como un prisionero vencido, sino como un soldado victorioso que marcha al encuentro de su rey. Cada paso que daba resonaba como un desafío al poder del mundo. Podían encadenar su cuerpo, pero no su alma. Podían condenar su carne, pero no su fe. Y mientras avanzaba hacia su destino, no cesaba de repetir en su corazón aquellas palabras que había escrito en su última carta: mi amor está crucificado, y no hay en mí fuego de deseo carnal, sino un agua viva que murmura dentro de mí y que me dice: ven al Padre. Pero lo más grande aún estaba por suceder. Cuando Ignacio de Antioquía llegó a la costa occidental de Asia Menor, sabía que cada paso que daba lo acercaba a su destino final. No había lamentos en su corazón, sino un gozo profundo que solo comprenden
aquellos que han puesto toda su esperanza en Cristo. En cada ciudad que atravesaba, los fieles salían a su encuentro. Algunos lloraban al ver las cadenas que sujetaban sus manos. Otros se arrodillaban a pedir su bendición. Él los miraba con ternura y les repetía que no debían llorar por él, sino perseverar en la fe hasta el fin. Ignacio entendía su viaje no como un camino de muerte, sino como una peregrinación hacia la vida eterna. Su paso por Esmirna fue especialmente significativo. Allí se encontró con su amigo y discípulo, San Policarpo, a quien había ordenado obispo años atrás. Ambos se abrazaron con lágrimas en los ojos. Sabían que no volverían a verse en esta vida. Ignacio le habló con el fervor de un padre espiritual que entrega su última enseñanza a su hijo. Permanece firme como el yunque bajo el martillo. El que lucha por Dios ha de aceptar los golpes. En el silencio y la perseverancia hallarás la victoria. Policarpo nunca olvidó esas palabras, y más tarde él mismo se convertiría en mártir, siguiendo el ejemplo de su maestro. Desde Esmirna, Ignacio escribió varias de sus cartas más conmovedoras. En ellas se dirigió a las comunidades cristianas exhortándolas a la unidad, a la fidelidad al obispo y a la defensa de la fe apostólica. En su carta a los magnesios escribió: «Es necesario que no hagan nada sin el obispo, sino que estén sujetos también a los presbíteros como a los apóstoles de Jesucristo. Así como el Señor nada hizo sin el Padre, así ustedes tampoco hagan nada sin el obispo». En sus palabras se percibe con claridad la estructura de la iglesia primitiva, fundada sobre la comunión y la obediencia. Para Ignacio, la unidad eclesial no era un simple consejo práctico, era el reflejo mismo del misterio trinitario. Su insistencia en la Eucaristía como centro de la vida cristiana es otra de sus grandes enseñanzas. Contra los herejes que negaban la presencia real de Cristo en el pan y el vino, Ignacio proclamaba con firmeza: «La Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados y que el Padre resucitó por su bondad». Para él, comulgar no era un simple rito simbólico, sino un encuentro real con el Dios vivo. Por eso llamaba a la Eucaristía medicina de inmortalidad y antídoto contra la muerte. El camino hacia Roma fue largo, y el anciano obispo soportó todo tipo de humillaciones. Los soldados que lo custodiaban lo trataban con crueldad, pero Ignacio los llamaba mis maestros, pues en su dureza veía una oportunidad para aprender la paciencia y el amor. En una de sus cartas se refirió a ellos así: «Cuanto más crueles se muestran, más me acerco a Dios». Su fe era indestructible. No había dolor que pudiera apagar el fuego que ardía en su interior. En medio del sufrimiento, repetía una y otra vez que su deseo más profundo era unirse a Cristo en el martirio. Finalmente, después de un viaje agotador, Ignacio llegó a la ciudad eterna. Roma, el corazón del imperio, era también el escenario donde se derramaría su sangre por Cristo. Al entrar en la ciudad, miles de cristianos salieron a su encuentro. Muchos de ellos querían interceder por su vida, suplicar al emperador su liberación o intentar sobornar a los guardias. Ignacio los detuvo con palabras firmes: «No me impidan alcanzar a Cristo. Permitan que las fieras sean mi sepultura, para que nada quede de mi cuerpo y no sea gravoso a nadie. Entonces, seré verdaderamente discípulo de Jesús». El día del martirio fue fijado en el Coliseo, aquel gigantesco anfiteatro donde el imperio exhibía su poder con espectáculos de sangre. Aquel día, las gradas estaban repletas. Romanos curiosos acudían a ver cómo aquel anciano cristiano enfrentaría la muerte. Para ellos no era más que un entretenimiento. Para Ignacio, era el momento más glorioso de su vida. Entró al anfiteatro con paso firme, sin cadenas en el alma. Su rostro irradiaba paz. Sus labios murmuraban oraciones. Su mirada estaba fija en el cielo. Cuando abrieron las puertas y las fieras salieron rugiendo, no hubo en él ni un solo gesto de temor. Elevó sus ojos al cielo y susurró:
Gracias te doy, Señor, porque me has juzgado digno de este día y de esta hora. Los leones se abalanzaron sobre su cuerpo y lo devoraron en cuestión de minutos. Su sangre fue derramada como la de su maestro, y sus huesos, dispersos por la arena del Coliseo, se convirtieron en semillas de fe que darían fruto abundante en la iglesia. Los cristianos recogieron con devoción los pocos restos que quedaron y los llevaron a Antioquía, donde fueron venerados como reliquias sagradas. Para ellos, Ignacio no había muerto, había nacido para la vida eterna. Su testimonio conmovió a toda la comunidad cristiana y fortaleció su fe en medio de la persecución. Su nombre comenzó a ser recordado en todas las iglesias como el de un obispo santo, un mártir glorioso y un maestro de sabiduría. La influencia de Ignacio no terminó con su muerte. Sus cartas circularon por todo el mundo antiguo y fueron leídas con devoción por generaciones de cristianos. San Policarpo, su discípulo y amigo, conservó muchas de ellas y las compartió con otras comunidades. San Ireneo, en el siglo II, citó sus enseñanzas en su lucha contra las herejías y lo consideró un testigo fiel de la tradición apostólica. San Atanasio y los padres capadocios encontraron en sus escritos una fuente de inspiración para profundizar en el misterio de la Iglesia y de la Eucaristía. Incluso San Jerónimo, siglos más tarde, escribiría: Ignacio de Antioquía, varón de Dios, fue conducido desde Siria a Roma para ser alimento de las fieras por el nombre de Cristo. Escribió 7 cartas llenas de sabiduría divina y celeste. A través de los siglos, las palabras de Ignacio han seguido resonando con la misma fuerza con que las escribió encadenado camino al martirio. Su enseñanza sobre la unidad de la Iglesia sigue siendo un faro en medio de la división. Su defensa de la Eucaristía como presencia real de Cristo continúa alimentando la fe de millones. Su testimonio de amor absoluto a Cristo sigue inspirando a innumerables hombres y mujeres a entregar su vida por el Evangelio. Y hoy, casi 2000 años después, su voz sigue llamando desde el polvo del Coliseo. Su ejemplo nos interpela profundamente. Amamos a Cristo con la misma radicalidad. Estamos dispuestos a perderlo todo por Él. Seguimos viendo la fe como una parte de nuestra vida o como el centro mismo de nuestra existencia. Ignacio no fue un superhombre ni un héroe mitológico. Fue un pastor, un creyente, un hombre como tú y como yo, que se dejó consumir completamente por el amor de Dios. Tal vez hoy no nos pidan enfrentar leones en un coliseo, pero sí nos llaman a enfrentar el orgullo, el egoísmo, la comodidad y el pecado que nos esclavizan. Tal vez no derramemos nuestra sangre, pero sí podemos derramar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros talentos y nuestra vida entera por aquel que nos amó primero. Tal vez no nos arranquen la vida por Cristo, pero sí podemos entregarla voluntariamente, día tras día, en el silencio de la fidelidad, en la constancia del amor, en la alegría del servicio. San Ignacio de Antioquía nos recuerda que la fe auténtica no se conforma con lo fácil. La fe verdadera no negocia con el mundo. La fe que salva es aquella que arde con el mismo fuego con que ardía su corazón. Un fuego que no se apaga con amenazas ni con persecuciones. Un fuego que transforma el dolor en ofrenda, la muerte en victoria, la cruz en gloria. Hoy, su voz resuena una vez más en la historia. Soy trigo de Dios, y debo ser triturado por los dientes de las fieras para ser hallado como pan puro de Cristo. Ese trigo sigue cayendo en la tierra del mundo, sigue muriendo, sigue dando fruto. Y tú que escuchas estas palabras, estás llamado a ser parte de esa cosecha. No esperes a que llegue un coliseo para entregar tu vida. Hazlo hoy, allí donde estás, en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo oculto. Vive con radicalidad. Ama con entrega total. Perdona sin límites. Sirve sin buscar recompensa. Sé trigo de Dios. Permite que el Espíritu Santo muela tu egoísmo, tu orgullo y tu miedo, hasta que solo quede en ti el pan puro del amor de Cristo. Porque en el fondo,
El mensaje de San Ignacio no es un recuerdo lejano del pasado. Es una invitación urgente del presente. Es la voz de Cristo llamándote a dejarlo todo para seguirlo. Es el eco de aquel anciano obispo que caminó hacia las fauces de los leones con una sonrisa, porque sabía que el final no era el fin, sino el comienzo de la vida eterna. Y ahora, la decisión es tuya. El mismo Dios que encendió el corazón de Ignacio quiere encender el tuyo. El mismo Espíritu que lo sostuvo en medio del sufrimiento quiere sostenerte a ti en medio de tus pruebas. El mismo Cristo que lo esperaba más allá del martirio te espera a ti con los brazos abiertos. No vivas una fe tibia, no sigas a medias. No te conformes con un cristianismo cómodo. Hoy es el día de dejarlo todo por Cristo. Hoy es el momento de ser trigo de Dios. Hoy, como Ignacio de Antioquía, puedes decir con el corazón en llamas: mi amor está crucificado, y nada en este mundo podrá apartarme de él.